Los recientes avances de las fuerzas rusas en Kharkiv podrían estar preparando el terreno para que la ciudad de Sloviansk, que está ubicada en el este de Ucrania, se convierta en el próximo objetivo de la ofensiva rusa. Eso avisoran, pronostican expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra con sede en Washington. Luis Alberto Villamarín, coronel retirado del ejército colombiano, bienvenido. ¿Hacia dónde cree usted que va esta guerra a partir de este momento? Buenas noches, Camilo, muy amable por la invitación. Coincido con los señores del Instituto de la Guerra de Washington que el enfoque inicial, o sea, la próxima etapa, la próxima fase es hacia el este para golpear esta ciudad de Sloviansk que se les ha convertido en el dolor de cabeza que le impide a las fuerzas rusas tener un camino expedito entre el norte, nororiente mejor de Ucrania y el este para tratar de integrarlas y armar un solo corredor desde esa zona hasta el sur que llegue a Odessa y pase a Transnistria. Entonces sí es acertado ese concepto e indica que es parte del plan en el avance metodológico hacia los objetivos de largo plazo. Coronel Villamarín, hablando de objetivos a largo plazo, nos hemos quedado muchos de piedra con lo que ha dicho la OTAN en las últimas horas, que la guerra en Ucrania puede durar años. Una sangría como esta puede durar años. ¿Cómo lo ve usted? Sí, es cierto, Camilo, es cierto porque mientras Rusia no toque a los intereses sustanciales de la OTAN, no agreda a ningún miembro de la OTAN, ese desangre, esa sangría, como usted muy bien la define, se va a acrecentar y aumentarán las acciones de los bombardeos, del terrorismo de Estado ruso contra el pueblo ucraniano, la destrucción de puentes, los ataques a los hospitales, y la respuesta naturalmente será la especie de guerra de guerrillas con acciones regulares que ha venido haciendo de manera muy efectiva el pueblo ucraniano. Y el problema también es que hay unos terroristas chechenos, unos sirios, internacionalistas sirios, que se han unido ya a estas fuerzas, más los que vengan de Bielorrusia y de Kazajistán, a apoyar no la guerra normal, en la que le fue muy mal a Rusia, sino los combates irregulares, y entonces esto se puede alargar por mucho tiempo, a menos que Putin salga del Kremlin, que sería el paso inicial. O sea, está hablando usted de mercenarios. Sí, ahí de Siria han llevado de la Brigada 25, que es la misma que coincidencialmente maneja un familiar de Bashar al-Assad y un general muy amigo de él, que está fabricando, tiene una fábrica de anfetaminas que las venden en el mundo, en los mercados clandestinos, esa la están fabricando ellos, y esa misma brigada, que es una fuerza entrenada y altamente capacitada, por reciprocidad y lealtad con Rusia, han salido de Siria a apoyar ese tipo de guerra asimétrica que les ha planteado la fuerza de contención ucraniana, y ese es el propósito para avanzar nuevamente hacia las ciudades con otra metodología combinada y no arriesgar tanto a los elementos mecanizados y blindados y motorizados, a las emboscadas y a los golpes certeros que le han dado las fuerzas ucranianas. Oye, coronel, varios expertos consideran que las fuerzas rusas que se están retirando de la región del norte de Kiev son probablemente una fuerza gastada que ya dio de sí todo lo que iba a dar. Ahora explíquenos, ¿una fuerza que está en retirada no deja de ser una fuerza peligrosa? Sí, Camilo, comencemos por explicarle a los oyentes que en los movimientos retrógrados, que es lo que está haciendo Rusia, hay tres etapas. Una que llama la retirada, que es irse definitivamente del combate. Otra que es la acción dilatoria, que es combates sistemáticos para traerlo hacia un sector donde le sea el combate favorable. Y la otra es el repliegue, que es lo que hicieron en este momento. Y ese repliegue indica que van a hacer un replanteamiento táctico, estratégico, logístico, psicológico, porque estos soldados duraron 3 meses en el frío esperando la orden para ir a combatir, y luego se enfrentaron a semejante infierno, pues tienen muchos traumas y han visto caer a muchos compañeros. Entonces allí lo que va a haber es una repotenciación de esas fuerzas de primera línea. Se van a aplicar lo que llama los relevos en primera línea, se van a aplicar lo que se llama los reemplazos por las pérdidas que tuvieron, se van a reorganizar unidades. Es lo lógico que diría la doctrina militar y la situación en el campo de combate. Luego los utilizarán de acuerdo con el nuevo esquema, porque ese nuevo esquema implica también replantear
no los objetivos en sí, sino la prioridad y la periodicidad de los objetivos. Y tener en cuenta algo que hablábamos en la semana anterior que estuvimos en este espacio, es que no les vaya a coger el invierno sin haber tomado una decisión concreta con las líneas de comunicaciones aseguradas para que estas tropas se mantengan abastecidas, porque por lo visto esto va a ser de largo aliento y Rusia lo que quiere es provocar a Europa, que Europa intervenga y combata dentro del territorio que le es favorable, precisamente cuando llegue el invierno, aplicando la vieja táctica contra Napoleón y contra Hitler. La maldición de Napoleón con el invierno ruso. Oiga, coronel, no se ofenda, pero se suele decir que el ejército, lo que precisa siempre el ejército es conseguir elementos acríticos, si no irreflexivos, por lo menos acríticos, gente que cumpla órdenes. Mi pregunta es, ¿cree usted realmente que estos jovencitos que Putin ha enviado a Ucrania y que han hecho tan mal papel porque se han comportado peor casi que los soldados de Genghis Khan, el mongol? ¿Cree usted que esta gentuza sabe por qué está luchando y en nombre de qué está luchando? Estoy tratando de saber cuál es el nivel moral de la soldadesca de Putin. Mire, Camilo, yo creo que ahí la responsabilidad es de los comandantes directos. Normalmente los ejércitos, así sean de ocupación, tienen unas leyes de guerra y tienen una formación en los cuarteles y tienen una formación moral que se le da a todos los ejércitos, desde su óptica y desde su campo de acción. Entonces allí si los comandantes de estas tropas, es decir, los sargentos, los tenientes, los cabos que están directamente con el mando de las unidades, los capitanes, dan el mal ejemplo o lo toleran y no actúan inmediatamente que se produce alguna situación difícil o una situación de violatoria de las normas, eso se va generalizando. Y si ellos son los que lo encabezan, peor. Y el problema que tienen estas fuerzas rusas es que vienen acompañadas de chechenos. Y los chechenos son sin compasión contra su propio pueblo, serán peor todavía contra el pueblo ucraniano. Entonces, cuando salen esas patrullas pequeñas de los rusos a las ciudades a hacer esos registros, iban acompañados de chechenos y ellos mismos los inducían a cometer estos crímenes. Además, la guerra, como va desnaturalizando a los hombres, los va haciendo perder los preceptos, los indujo a que actuaran de maneras retaliatorias, violentas, y es una fenomenología de toda la historia de la humanidad que cuando los ejércitos están desesperados y comandados por hombres que no tienen esa fortaleza moral que usted refiere, pueden caer en ese tipo de errores. Identifican al civil que está en el área de combate como parte del enemigo y pretenden que mediante métodos, como usted dice, de barbarie, que se compaginan por allá con las épocas romanas, los civiles les digan dónde están las fuerzas y quiénes son los que les causaron los golpes, en especial en este esquema de los partisanos que los emboscaron varias veces. Entonces aquí hay unos elementos complejísimos, Camilo. Le entiendo, pero hay que ser muy retorcido y tener muy mala uva para dispararle a un ciclista, por ejemplo, desde un tanque, como hemos visto en las últimas horas. Las imágenes están aquí en sala de redacción. Hay que tener muy mala uva. Permítame, coronel, poner publicidad y a la vuelta vamos a abrir el arsenal de Ucrania y vamos a analizar qué tipo de armas tienen y qué tipo de armas realmente necesitan. Ya volvemos. En Ucrania, a su abuela y a su madre. En minutos, aquí, en Camino. La redacción es el corazón de la actualidad. Polonia acaba de comprar 250 tanques de guerra a Estados Unidos por si las moscas, por las dudas, como dicen los argentinos. Coronel Villamarín, ¿cuál es el armamento que necesita a toda costa, urgentemente, Ucrania en estos momentos? Ucrania necesita en este momento urgentemente las baterías antiaéreas. Necesita fortalecer sus escudos de defensa aérea. Necesita también fuerzas de combate para detener el apoyo logístico que tiene Rusia por el Mar Negro y por el Mar de Azov. O sea, necesita elementos para golpearlos, no tanto en el mar, porque ya eso lo tiene perdido,
pero sí en el puerto como artillería de altísima precisión y de largo alcance. Necesita también más misiles antitanques, necesita armas de precisión con tiradores emboscados para apuntar desde la distancia y golpear significativamente objetivos de alto valor, y necesita que las fuerzas especiales puedan hacer incursiones tácticas terrestres sorpresivas hacia las bases aéreas de Rusia para inhabilitarle sus aviones en tierra. De esa manera podría reducir el impacto de los ataques de demoledores aéreos y afectar la capacidad de disuasión y de presión psicológica que tiene Rusia mediante tanta violencia con los ataques y los bombardeos aéreos. Coronel Villamarín, estamos viendo unas gráficas espectaculares del arsenal ucraniano, de las municiones, de las armas de tierra, de las armas de aire. En el caso de las municiones, ¿cómo usted ve, cómo creen ustedes que están de pertrechados los ucranianos? Pues deben estar muy bien en lo que les llega. De todas maneras han tenido una suficiente cobertura de abastecimiento en los diferentes puntos que han presentado el combate, porque afortunadamente, como son armas dotadas por Estados Unidos y por el Reino Unido, las tablas de manejo de dotación son amplias y tienen unos cálculos que son preestablecidos con experiencia con base en guerras anteriores del número de municiones que se necesita en cada tipo de combate. Y lógicamente tienen unos puntos de distribución y unos centros de abastecimiento. Oiga, estamos viendo los sistemas de misiles guiados antitanque. Cuesta creerlo, porque es más de 1 metro de largo. Se manejan desde el hombro como el RPG-7 soviético, que ese sí lo conozco yo perfectamente, y puede tener un alcance casi de 3.000 metros, 2.500 metros. Este tipo de armas, ¿cuán factible es para el día a día en una batalla como la de Ucrania? Son necesarísimas, Camilo, porque tienen un sistema de persecución del objetivo por calor. Entonces, como estos tanques rusos, como los vimos en las fotos ya destruidos y algunos en movimiento, son tan gigantes, son unos mastodontes que no tienen la habilidad para esquivar la persecución, el piloto no puede esquivarlo tan fácil, entonces son blancos fáciles, y ahí es donde estuvo el punto débil de Rusia. Falta que ahora en la segunda oleada traigan otro tipo de tanques, pero necesariamente no quiere decir que se van a salvar de este golpe, porque aún ni Estados Unidos, ni Gran Bretaña, ni China, ni Rusia, que serían los más avanzados de esos, incluyendo a Francia, que tienen equipos de defensa contra misiles o contra cohetes de estos, han descubierto todavía un sistema que sea útil para que el mismo tanque pueda reaccionar y destruir ese tipo de misiles tácticos o de hombro, como dice usted, que son así como funcionan. Ahora estamos viendo el Stinger, que llama la atención por su sobriedad y su sencillez. Parece una cosita de nada y tiene un alcance de 6 kilómetros. O sea, yo me quedo pasmado con la ingeniería militar. ¿Cuánto cuestan estos aparatos, Coronel Villamarín? Porque hay que tener mucha plata. La guerra cuesta mucho, desde la antigüedad. Claro, ¿no? Y estos misiles Stinger son costosísimos, y por eso cada vez que el presidente Biden anuncia unas cifras exageradas de apoyo en millones de dólares. Sí, astronómicas. Sí, son astronómicas, exactamente. Es lo que vale cada cargamento de estos, pero es que si ve el costo-beneficio, un misil de esos difícilmente lo puede esquivar un elemento motorizado o mecanizado. Y aquí cumplieron en esta guerra algo que casi nadie ha destacado, que es algo que lo relata mucho Sun Tzu en su libro del arte de la guerra, que decía que un buen general no se preocuparía ni siquiera por matar al adversario, sino golpearle sus depósitos de granos. Y cuentan una historia de un general chino que ganó una guerra, que dejó que los otros avanzaran y fue y les quemó en la retaguardia los depósitos de granos. Y esto lo hizo Ucrania aquí con ese convoy gigantesco que se plantó en la carretera. Le caían de sorpresa unos grupos de comandos y le dinamitaban o le atacaban específicamente los convoyes de abastecimientos, y de esa forma esas tropas se vieron muy limitadas. Entonces, el costo-beneficio que tienen los misiles sí es caro, pero salva muchas vidas y le quita la maniobrabilidad y el apoyo logístico a la tropa que avanza. Coronel Villamarín, le volveré a invitar al programa porque queremos abrir las puertas entonces del arsenal ruso y analizar en la medida de las posibilidades el armamento real que cuentan
con que cuentan los rusos, más allá de la propaganda, realmente lo que tienen. Coronel, como siempre, un placer, un abrazo. Igualmente, Camilo, muchas gracias por la invitación y aquí siempre a sus órdenes. Buenas noches para usted.